dicen amén. Amós, versículos 4 al 6. Ahí se ve bien. Aleluya. Aquí tengo el teléfono. No haga eso, que se va. No, yo lo tengo. No, es que se va la conexión. Ok, lo voy a apagar. Tengo en silencio. Está bien. Aleluya. Gloria a Cristo. ¿Listos? Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beserba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien la apague. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, ya hemos cantado, Señor, ya ofrendamos, diezmamos, los niños están en su segundo break, y ahora, Padre, es tu tiempo. Habla, Señor, a través de tu palabra. Prepara nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra con sencillez, con humildad. Bendecimos a todos los hermanos que nos ven a través de estos medios, de las redes sociales, de cualquiera que estén, Señor. Cualquier necesidad, cualquier problema, enfermedad, lo que estén atravesando, lo que estén pasando, te pedimos, Señor, en este momento que rompas toda cadena, toda atadura, toda ligadura. Y ante todo, Señor, que haya paz en los corazones. Y si hay alguien, Señor, que no te conoce, que este día sea el día de su salvación, en el nombre de Jesús. O si alguien se ha apartado de tus caminos, Señor, que ahora toca su corazón para que regrese, Señor, a tus caminos como el hijo pródigo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Amós hizo exhortación a la búsqueda de Dios. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, al pueblo de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beserba, porque Gilgal, oiga bien, será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José, y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Palabras fuertes, palabras de advertencia. ¿De parte de quién? Del Dios Todopoderoso, del soberano, del que tiene control de todo y de quien no se esconde nadie. En ocasiones, sobre todo, dependiendo de la gravedad del pecado, el llamado de Dios es radical. ¿Se entiende la palabra radical? Radical es determinante, sí o no. El apartarse de Dios trae consecuencias graves. Graves. Hay gente que pudo haberle servido a Dios cuando tuvo salud, cuando estaban jóvenes, cuando tenían todas las oportunidades. No lo hicieron en su tiempo. Y ahora muchos han tenido que hacerlo en un hospital, en condiciones tristes, caóticas. Otros en una cárcel. Y otros tristemente ya partieron de este mundo sin Dios y sin esperanza. Por eso el llamado es radical. Buscadme, dice el Señor, y viviréis. El pueblo de Israel, del mismo modo que las ciudades mencionadas, Gilgal y Betel, estaba a punto de ver la justicia de Dios, pues era conocedor de la verdad. Alguien dijo que más vale a alguien no haberlo conocido, pero por conocerlo. Porque si no conocieran la palabra, de todas maneras, la condenación es la condenación. Porque todos tenemos 5 sentidos, todos tenemos razonamiento, y todos sabemos el bien y el mal. Pero Israel conocía la palabra.
A Israel Dios lo había sacado de Egipto, donde habían estado por más de 400 años, con más brazo fuerte. No le faltó la comida, el maná, el cuidado de parte de Dios. De día, dice que una nube los cubría del sol, y en la noche esa nube se convertía en columna de fuego para alumbrarles y calentarles. ¿Qué no hizo Dios con Israel? En Isaías hay una parábola donde dice que ¿qué puedo hacer yo por mi viña que no haya hecho por ella? O sea, como un padre, por ejemplo, que ha hecho todo, que ha dado todo por sus hijos o por su hijo. Y el hijo se va por donde hace lo que quiere, dice el padre, ya no queda en mí. Es lo que está diciendo Dios aquí. Betel, por ejemplo, había caído en un nivel de idolatría sin precedentes y había influenciado en las otras ciudades. Israel, el pueblo del que Dios le había hablado y que a quien Dios le había dicho Jehová es uno es. Jehová es tu Dios, Jehová uno es. Pero había caído en una idolatría sin precedentes y había influenciado en las otras ciudades. Y al igual que en los tiempos de Noé, dice que la maldad seguía atentando contra el mismo corazón de Dios. En tiempos de Noé, la maldad había subido hasta el mismo corazón de Dios. Por eso mandó el diluvio. 40 días y 40 noches lloviendo inmensamente. Y ahora todos aquellos, pero 120 años había tardado Noé en construir el arca. Y la gente lo miraba. Y yo cuando hablo de Noé siempre pienso en sus hijos, en sus nietos. ¿Cuántas burlas soportarían en la escuela, en las vecindades? Mira tu papá, tu abuelo. Allá en mi país dicen está chiflado. ¿Ah? Está loco. ¿De dónde se saca que va a llover si nunca ha llovido? ¿Y qué respuesta podían dar esos niños? ¿Qué respuesta podían dar esos hijos? Pero Noé seguía construyendo el arca. Cuando llegó el tiempo, los 120 años que llovió, y ahora ahogándose, Noé, sálvanos porque perecemos. Y Noé lo único que decía, Noé me imagino que como todo un hombre de Dios sentía compasión por ellos. Pero lo que Dios ha cerrado nadie lo puede abrir. Y lo que Dios abre nadie lo puede cerrar. Entonces, Israel conocía la palabra. Sin embargo, Dios no se había apartado de Israel. Y por esta razón hace el llamado, dice, buscadme y vivirás. Buscadme y vivirás. Amén. Él no solo permanece vivo, sino que posee un favor real, como posteriormente anuncia en tiempo de Isaías. Cuando el profeta amonesta, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Palabras como estas cobran vigencia en el día de hoy, donde la maldad sigue atentando a Dios, desafiando a Dios y atentando contra su santidad. Pero a la vez no debemos olvidar la misericordia y el amor de un Dios verdadero, santo y amoroso. Decía que uno de los pecados más grandes en el pueblo de Israel era la idolatría. Porque ellos querían ser igual que los otros pueblos, aprendían de los otros pueblos. Es como que nosotros, conociendo la palabra, queramos aprender del mundo. Entonces, ¿de qué estamos? Cuando es el mundo el que tiene que ver en nosotros cambios, tiene que aprender nosotros y pasa en las iglesias. Cuando no hay esa entrega, ¿sí? Cuando no se hace la voluntad de Dios. A veces tenemos hijos rebeldes, desobedientes, y por más que queramos decir, porque seguro nosotros mismos no les dimos los principios, no les dimos buen ejemplo, no les enseñamos los principios, las doctrinas, las disciplinas espirituales.
Cuando se habla de disciplinas, se habla de oración, de lectura de la Biblia, de congregarse, de lo que decíamos en su momento, de ser responsables con la obra del Señor en todo, enseñar a los niños. No importa, aunque sea algo simbólico por el principio. Y después, ¿qué pasa cuando vemos a sus hijos desobedientes, rebeldes? Que nosotros mismos, si mis hijos agarran otros caminos, hasta ahorita, gracias a Dios, no, ya no queda en mí, no queda en nosotros. Amén. Entonces, por eso el llamado era urgente: buscadme y viviréis. Era un llamado directo a la casa de Israel y de suma urgencia por la condición espiritual del pueblo. El pueblo debía entender que en Dios no todo estaba perdido. Y lo repetimos ahora mismo, que en Dios no todo está perdido. Siempre decimos que Dios es un Dios de oportunidades. Y ahora que recién pasó la Semana Santa, hacíamos mención de eso. Imagínense, hermano, hasta dónde llegó Jesucristo. Confiarle a la tesorería a Judas sabiendo que era ladrón. ¿Qué pastor le va? Bueno, confiar la tesorería a un ladrón. Pero Jesús se la confió. Y me imagino, porque Juan dice que sustraía las ofrendas, que era ladrón. Juan no dice literalmente era ladrón, porque sustraía las ofrendas. Y yo estoy seguro que Jesús lo sabía, que Jesús lo miraba, pero siempre le mostraba su amor, igual que a todos. Aún en la Santa Cena, primero le lavó los pies y le sirvió la Santa Cena, y salió para entregarlo, pero ya no quedaba en Jesús, ya no quedaba. Que nosotros no quede, que nosotros hagamos lo que la palabra del Señor manda: anunciar la palabra, a predicar su palabra, amén, a señalar lo mal. Ahorita recientemente, y estoy escribiendo un artículo que usted lo publique de estos días, con la muerte del Papa. ¿Cómo quisiera yo saber que está con Dios? No soy yo quien para decir, porque tampoco estoy de acuerdo con comentarios sarcásticos que hacen en las redes sociales, ahí donde lo ponen ahí con el Satanás. Ese no es el punto. ¿Ok? ¿Cómo quisiera? Por la idolatría es el peor pecado, por el cual, gracias a Dios, Israel ya no es idólatra. Haberse llevado 70 años a Babilonia y allá los trataron de lo peor, aprendieron la lección, ya no son idólatras. Entonces, pero el llamado es urgente. El pueblo debía entender que en Dios no todo está perdido. Y la clave para Israel era solamente buscar el favor de Dios. La clave para el mundo es buscar el favor de Dios. La clave para los presidentes, para los gobiernos del mundo, es buscar de Dios. Ahí está la clave. ¿Okay? Ahí está la clave. Pero si no se busca de Dios, entonces, obviamente, porque hay dos caminos: el infierno o el cielo. El camino ancho, ahí va la gente, ahí tiene todas las diversiones, comodidades y todo lo tiene. Pero al final, la muerte. El camino angosto, ahí lo ponen a veces en unos pósteres, ¿verdad? Y ahí se ve, y en el primero muchos van por él. Y en el angosto, lleno de espinas, de piedras, feo, sin nada de atractivo, y son poquitos los que van por él. Pero no importa, aunque sea, pero en esos estamos nosotros. Espero que estemos nosotros. Saber que vamos derecho al cielo. Por eso no dudamos en que Fernando está con Dios. No dudamos en que nuestra hermana Amelia está con Dios. Y no dudamos, hermano, porque no necesitamos rezos, ni ritos, ni nada de eso. Eso que quede para los familiares, para fortalecer a las familias. Pero no necesitamos nada de eso. Porque es en vida donde la persona tiene que estar segura de su salvación.
Y siempre ponemos el ejemplo, los dos ladrones. Uno lo aprovechó la oportunidad, el otro no la aprovechó. Hasta el último momento. Todavía le injuriaba, maltrataba en la cruz. Y yo he visto casos de gente que están muriendo y maldiciendo, odiando, diciendo cosas, porque es lo que su corazón, es lo que hay en ellos, y mueren, obviamente sin Cristo y sin esperanza. Esas muertes tan horribles. A mí me ha tocado ver gente que están agonizando en situaciones que triste, ver que no pueden morirse. Unos gestos que hacen de dolor, de angustia, porque están viendo hasta dónde van. Pero hemos visto otros casos donde mueren en la gracia de Dios. ¿Por qué? El ladrón malo, ese no aprovechó. El otro, nosotros ni aún temes a Dios en estas condiciones. Nosotros estamos pagando lo que hicimos, mas este ningún mal ha hecho, dijo. La tradición dice Timas y Gesta, la Biblia no da nombre. En la Biblia no encontramos nombre, pero la tradición de Timas y Gestas. Y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Hoy mismo, no le dijo que tus familiares hagan rezo, que tus familiares hagan esto, que hagan el otro, no. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la seguridad que tiene que tener todo cristiano. Entonces el llamado a buscar a Dios implica arrepentimiento profundamente y volverse a Él. Arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el llamado. Que nos arrepintamos de nuestros hechos cuando hemos pecado, ¿sí? Y volvernos a Dios. Eso es todo lo que Dios demanda. Dios nos pone cargas difíciles que no podamos llevar. ¿Amén? Y el verso 5, ¿okay? Las instrucciones sobre cómo buscarle con urgencia. Y aquí dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Becerba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecho. No busquéis en Gilgal ni en Becerba, no busquéis aquí ni buscad allá. Buscadme a mí, es lo que está haciendo Dios. No en los tradicionales sitios sagrados afectados en ese momento por el pecado, porque si iban a los lugares sagrados, ya estaban afectados por el pecado. Las ciudades que otrora fueron temerosas de Dios, en ese momento eran totalmente idólatras. Betel había sido la ciudad donde Jacob había tenido un encuentro con Dios, donde había visto una escalera donde ángeles suben y bajan por ella, donde tenía otro nombre, y Dios le dijo Betel porque Luz era su nombre. Encuentro con Dios, y conocían las ciudades que otrora, que en otro tiempo, en Betel, nombre dado por Jacob, lo significaba es casa de Dios y puerta del cielo. Y en ese momento sus habitantes eran adoradores de becerros, contra quienes los profetas de Dios se habían dirigido seriamente, y entre ellos el propio amor. Imagínense, una ciudad, ya dije que Jacob lo había bautizado con el nombre de casa de Dios y puerta del cielo, donde Jacob había visto una escalera que ángeles subían y bajaban por ella. Pero ahora, ¿qué era? Dice que eran adoradores de becerros, contra quienes los profetas de Dios se habían dirigido seriamente. Así que, por eso es bien importante. ¿Cuántas veces todo este año hemos estado diciendo la diferencia entre ser creyente y ser discípulo? El creyente viene y va, le da igual venir que no venir. El creyente, como si son de los que mejor quieren para adentro y nada, el creyente es como el asadón.
para adentro y nada para afuera. Pero el discípulo es pala. ¿Entienden lo que digo, no? El discípulo es pala, para afuera. ¿Ah? Dando amor, dando gracia, sirviendo. El discípulo es pala. El creyente es más, perdón la palabra, uso términos así porque soy del campo y pues, ni modo, si me hubiera creado en las computadoras, en la tecnología, pues es que de eso hablaran. ¿Ok? Pero el creyente, pero el discípulo es obediente, seguidor, es hacedor de la palabra. El discípulo está dispuesto a servir en todo. ¿Okay? Entonces, así que diga usted ahí conmigo, soy discípulo. Le voy a tener que decir como no se oye padre. ¿Okay? O sea que no tenían que buscar a Dios en los lugares tradicionales, ¿sí? Donde acostumbraban ir. Ya dijimos que Betel se había vuelto adoradores de becerros. Gilgal, Josué recibió el primer mandamiento después de cruzar el Jordán en Gilgal. Y se cree que ahí Josué tuvo un campamento y lo que convertía a Gilgal en un lugar sagrado. Pero 5 siglos, unos 500 años antes de Cristo, se volvió totalmente idólatra Gilgal. Lugares donde se había manifestado la gracia de Dios, donde Dios había hecho cosas grandes, 5 siglos después, se había vuelto totalmente idólatra. En Becerba, acuérdense que le dijo, no busquéis en Betel, ni en Gilgal, ni en Becerba. Becerba, cerca de Betel y Gilgal, había morado Abraham e Isaac. Y Becerba fue asiento de idolatría en tiempo del rey Usías, y ahora Amós la recrimina. Aleluya. Entonces hace un llamado a venir a todos. Y por eso dice, venid a todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces, tenían que buscar directamente a Dios. Buscadme y viviréis. Amén. Entonces, ahora miremos los resultados de buscar a Dios. Y es el verso 6, capítulo 5 de Amós, dice, buscad a Jehová y vivid. No sea que hierda como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Si el pueblo buscaba a Dios, sería libre de juicio de Dios. Entonces, si buscamos de Dios en todo tiempo, vamos a ser libres de todo juicio. Que vengan juicios para el mundo, para los pecadores, pero no para nosotros. Para nosotros Dios tiene un cielo. ¿Sabe que el infierno se hizo para el diablo y para sus seguidores? El infierno no fue hecho fue hecho directamente para el diablo y sus demonios. Para nosotros Dios hizo un cielo donde todo el tiempo está la presencia de Dios, donde mora Dios. Y que al final de los tiempos dice que ese cielo no habrá necesidad de luz ni de sol, porque Cristo mismo será la luz, donde estaremos eternamente por los siglos de los siglos. Esa seguridad, decimos, no lo da la religión. Ninguna religión da esa seguridad. Porque siempre decimos que la religión es uno de los medios que el hombre se ha trazado para buscar a Dios. La religión va de abajo para arriba. La religión es el esfuerzo humano en buscar a Dios. Y no lo encuentra. Porque no lo encuentra. Pero el evangelio que predicamos es el camino establecido de arriba, de Dios, desde el cielo, buscándonos a nosotros, buscando al hombre, y Dios se nos ha encontrado. Por eso Cristo en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Por eso dije que me gustaría saber, ¿verdad? Y con todo respeto, me gustaría decir que Francisco I está en el cielo. Pero si se le da más importancia, si somos marianos que cristianos, cuando la misma María dijo, hagan lo que le dice. Y yo siempre he dicho, y usted me escucha decir, que siempre he dicho, que una de las preguntas que yo le voy a hacer a María cuando llegue al cielo, ¿qué sentías tú cuando en la tierra te rendían tanta adoración, tanta pleitesía? Porque yo estoy seguro que si ella estuviera aquí en la tierra no lo aceptaría. Estoy 100% seguro que no lo aceptaría. Porque dijo, vayan y hagan lo que les dice. Amén. Entonces, y así, a Pedro lo voy a preguntar. Le dije, ¿y qué sentiste tú cuando lloraste amargamente después de haber negado 3 veces a Jesús? A Pablo quizá le voy a preguntar qué era el aguijón que sentía. Que dice que 3 veces había orado a su padre para que le quitara el aguijón. Y pues solamente le digo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿qué era el aguijón? Algunos dicen que posiblemente había sido un dolor que él sentía físico. Otros dicen que pudo haber sido porque se cree que Saulo de Tarso en algún tiempo había sido casado, porque si había sido miembro del Sanedrín romano, fue unos requisitos que fuera casado. No se menciona. No se sabe qué pasó. ¿Okay? Y a lo mejor tenía esa presión. ¿Okay? No se sabe. Pero Dios le dijo, no le quitó el dolor ni el aguijón, solo bástate mi gracia. Entonces, cuando nosotros estamos pasando pruebas y le decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? El Señor que nos dé paz, que nos dé fuerza y poder decirle, Señor, no sea mi voluntad, hágase la tuya. Y qué bonito cuando descansamos en Dios, no sea mi voluntad. Esa fue la que Jesús, antes de ir a la cruz en el Getsemaní, que esa que gruesas gotas de sangre brotaban de su frente, Jesús decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. En la humanidad de Cristo, pero luego nos vio a nosotros, pero luego vio al mundo sin Dios y sin esperanza, con destino a la condenación eterna. Y cuando nos vio en esa condición, a nosotros dijo, manosea mi voluntad, hágase la tuya. Eso es lo que, ese es ser discípulo, ese es ser un buen cristiano, manosea mi voluntad, hágase la tuya. Entonces, y cuando conocemos la palabra con mayor razón, ¿okay? Los problemas familiares, problemas, eso, pero aquí, al venir aquí a la casa de Dios, venir aquí al altar, si tenemos que llorar delante de la presencia del Señor y derramar nuestras lágrimas, pero la obra del Señor no tiene por qué sufrir problemas nuestros. Amén. La obra del Señor no tiene por qué sufrir problemas nuestros. Si hay que llorar, tener que arrepentirnos, tener que pedir perdón, pues hay que hacerlo. Pero la obra del Señor no tiene por qué sufrir caprichitos de nosotros. Amén. Aleluya. Pero eso es cuando hemos aprendido a crecer, cuando somos más discípulos de creyentes. Aleluya. Y entonces, si el pueblo buscaba a Dios, sería libre del juicio de Dios. Si el pueblo buscaba a Dios, sería libre de toda maldición. Si el pueblo buscaba a Dios, tendría vida. No solamente vida física, sino eterna. Porque dice el apóstol, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso lo dijo Jesús en la oración intercesora. ¿Okay? Si el pueblo buscaba a Dios, tendría comunión con Él. Si buscamos a Dios, vamos a tener comunión con Él. Y qué bonito, ¿verdad? Levantarnos en la mañana con esa seguridad, con esa confianza, con esa paz. Porque no, usted sabe que hay gente que se levanta
como que mi primer pastor decía como que le salió el coyote en el camino. Yo he visto gente que se levantan, pero como todos los diablos, rematando con medio mundo. Dice, ¿qué está indicando eso? Que no hay relación con Dios, que no hay paz. Pero con usted y yo nos levantamos en la mañana. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, por una oportunidad más. Gracias, Señor, por me guardaste esta noche. Mientras dormía pudo haber pasado, cuántas cosas pudieron haber pasado. ¿Ah? Entonces, esa es la comunión que debe haber los hijos de Dios. Pero yo he visto gente que se levanta, como dije, maltratando, insultando, somatando. ¿Qué necesidad tiene la demás gente? Eso es cuando realmente, como digo, pero yo como vengo del campo, no dije, si me hubiera creado en la tecnología, hablara quizás de computadoras, de todas esas cosas, no el campo, ¿verdad? Y entonces, pues, yo tenía un tío, murió hace como unos 5 años, que en su juventud lo contrataban para amansar caballos. De esos caballos bravos, de esos rebeldes, de esos, mi tío los amansaba. Que nadie se atrevía y él los amansaba. Entonces, así de que hay ocasiones que Dios tiene también que actuar con nosotros, ¿verdad? Porque para que sacarnos de ese salvajismo que hay, ¿verdad? Y bueno, mansitos, porque la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu: paz, paciencia, gozo, amor, mansedumbre, fe, templanza. Entonces, y Cristo ser mansos, porque yo soy manso. Aleluya. Entonces, así de que Dios a veces trata fuerte con nosotros para amoldar nuestro carácter, para amansarlo, pues. Para amansarlo. Y el ejemplo que siempre digo, todo el tiempo. Y a todos nos pasa. Hay gente que anda en la calle que olvídese, bien, como allá en el país dice también, anda buscando quién se las paga y no quién se las debe. Hay gente que anda así. ¿Qué puede hacer usted si está ahí 2 carros al frente y de atrás, Pepe? Entonces, ahí es donde Dios prueba el carácter de nosotros, la paciencia. ¿Qué hago yo con bajarme, insultarme? ¿Y qué tal si saca una pistola y me mata ahí? La paciencia, la mansedumbre. Entonces, es una de las cosas que debe pedirle al Señor, que Dios trate con nuestro carácter. Con nuestro carácter, que nos haga mansitos, que nos amanse, pues. Aleluya. Así que si el pueblo buscaba a Dios, tendrían comunión con Él. Si buscamos a Dios, vamos a tener comunión con Dios. ¿Okay? Y ese nuestro carácter va a cambiar, va a ser diferente. Vamos a ser, qué bonito, ¿verdad? Yo hablo de mi familia porque de mi familia es que el papá tenía un carácter tan dulce, y yo sé que hay gente que me está escuchando. Cuando es su cumpleaños, yo subo fotos, hermano. Cosas que le hacían, no se cargan de leña que la llevo en la espalda. Así. No son cargas de leña que la llevo en la espalda. Así. ¿Sí? Mi mamá era igual. ¿Sí? También. Entonces, por eso, cuando esta gente muere, la gente los llora, la gente los lamenta, porque sí, la gente quiere. ¿Sí? Entonces, pues así, no son cargas de leña que la llevan a la espalda.
había gente que le llegaba a prestar un caballo por un día, se quedaba una semana y mi papá tenía que lo traer. Y se lo entregaban todo al ejemplo, yo creo que aquí. Después que para un día se quedaban con toda una semana y él lo tenía que traer. Entonces peleaba con él. Entonces, eso es la mansedumbre de Dios. Aleluya. Así que hay que pedirle al Señor que Dios trate con nosotros, que trate con nuestro carácter, ¿okay? Porque no vaya a ser que en un segundo, quién sabe, hermano, imagínense en un momento de ira, de enojo, de que se levantan, se le para el corazón, se murió. Y se fue derechito al infierno, porque eso de vidas. Por eso dice la Biblia que hay que dar ¿qué? Gracias a Dios en todo. Aún por las cosas que no nos agraden, gracias a Dios. Porque Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. ¿Okay? Y en conclusión, buscar a Dios ha de ser la principal prioridad de todo hijo de Dios. Buscarle. De todo discípulo. O de todo creyente pues que quiera convertirse en discípulo. Buscar a Dios. Se debe hacer con humildad, como el hijo pródigo. El hijo pródigo, ustedes saben la historia. Se había creado en la opulencia, con todas las comodidades, con todo. Y cuando llegó a cierta edad, aquí son a los 18 años, allá en los tiempos bíblicos eran los 30. Ya no era tan niño, ¿no? Empezó a pedirle su herencia al papá, pero el papá sabía quién era, que no iba a aprovechar la herencia. Y por eso no se la dan, no. Siguió. El papá se la dio con dolor de su corazón. Y salió feliz con toda su herencia. Le sobraban los amigos, gastando por aquí, por allá. ¿Y qué pasó? Cuando ya no tenía nada, todos los amigos se fueron, lo dejaron solo. Y lo peor para un judío era cuidar cerdos. Porque para los judíos el cerdo es un animal inmundo. De seguro buscaba trabajo y lo único que le ofrecieron fue eso. Y ahora dice que deseaba comer de lo que sobraba de los cerdos. ¿Cómo vendría? Después que había salido como un príncipe, ¿cómo venía ahora? Pero una lucecita. ¿No? Una lucecita. Por eso, el consejo para los padres, aunque los hijos sean desobedientes, aunque los hijos sean esto, no dejar de orar por ellos. Por eso decimos traerlos a la iglesia, enseñarles los principios. Tal vez ellos lo toman como un juego, pasar aquí, lo que sea, sean los principios. Porque eso, cuando lleguen a grandes, no se les va a olvidar, aunque estén tristemente quizás en una casa, quién sabe, pues se van a acordar de lo que fueron un tiempo. ¿Okay? Y entonces, el hijo pródigo, como que un rayo. ¿Cuántos se acuerdan en los pueblos, en las casas de Texas? Entraban unos rayitos de luz así, cuando una teja se quiebra, un rayito así. Pero qué bonito se me hace rayito así, ¿verdad? Y entonces, con un rayito así, le entró a la conciencia del hijo pródigo. Y recapacitó y dijo: tantos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco muerto de hambre. Iré a la casa de mi padre, le pediré perdón y le diré: recíbeme como uno de tus jornaleros. Y yo siempre que analizo esto digo, porque dice que estaba en una provincia lejana. La provincia lejana. Y me imagino que cuando venía allá en el camino, a lo mejor hasta le ofrecían trabajos, los que no le habían ofrecido antes, que lo mandaron a quedar cerdos. Esto no lo dice la Biblia, me lo imagino yo. De seguro hasta le ofrecían trabajos, buenos sueldos, buenos salarios, pero él había determinado volver a la casa de su padre.
Y el padre dice que todas las tardes salía a ver a qué horas regresaba su hijo. Me imagino con la tristeza que se iba de nuevo a descansar, a dormir, sin saber de su hijo. Hasta que un día lo ve que viene. Inmediatamente lo reconoció. No viene como se había ido, ¿no? Ahora viene harapiento, maloliente. Sin cuidar cerdo, vení. Y el padre salió a recibirlo, a encontrarlo. Lo abrazó, lo besó. Y ahí cuando dijo, padre, perdóname. Reciben como uno de tus jornaleros, porque los jornaleros están mejor que él. ¿Y qué hizo el padre? No hubo recriminación, no hubo enojo, no hubo nada. No empezó a sacarle los trapitos al sol como hicimos en mi país, sino que lo recibió. Dice que mandó que pusieran un vestido nuevo, que pusieran anillo en su dedo, anillo de príncipe. Mandó matar el becerro gordo. Llegamos fiesta porque mi hijo era muerto y ha revivido. No faltó el otro. Y el otro tenía razón. El otro tenía razón. Era el que se fajaba trabajando, cuidando. Le reclamó al padre. Humanamente tenía razón. ¿Qué? Pero el padre dijo, tú siempre has estado aquí conmigo. Todos los míos es tuyo, los tuyos míos, si no los disfrutabas porque tú no quieres, pero ahí está. A veces no sabemos, tenemos las bendiciones, ahí están las bendiciones y no las recibimos, no las tomamos. Y no las aprovechamos. Y ahí están las bendiciones. Y no las aprovechamos. Entonces, otro dicho que tengo mi papá, un padre para 100 hijos. Y nunca querer más a uno que al otro, porque eso es el peor problema que pueden haber papás, que a veces se inclinan más a un hijo que al otro. Tengo una experiencia de Jacob. Y Jacob, como lo tuvo en su vejez a José, dice que le daba todo lo que a los otros no le habían dado. Los padres siempre hay que ser parejos con sus hijos. Porque lo peor que puede haber es que los críos se crían con resentimiento. Entonces, así que buscar a Dios ha de ser la principal prioridad de todo hijo de Dios. Se debe hacer con humildad, como el hijo pródigo, vino con humildad. Las promesas del Señor están al alcance de quien las busca de corazón. Así que si buscamos de Dios de corazón, sus promesas están al alcance de nosotros. Y esto va para los que están en línea también, si alguien está escuchando esta palabra, esta predicación. Las promesas de Dios están al alcance de todos. Él dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces, así que Él es fiel a su palabra, y a nosotros nos corresponde oír su voz y obedecerla. Eso es todo. Eso es todo. Oír su voz y obedecerla. Y termino diciendo que al cielo no vamos a llegar por santos, por buenos. Al cielo vamos a llegar por obedientes. Y es la obediencia la que nos va a llevar al cielo. Y el primer ejemplo de obediencia lo tenemos en Cristo, que en todo se sometió a su Padre. En todo se sometía a su Padre. Así que puestos de pie, vamos a estar dando gracias a Dios, Padre que estás en los cielos. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Recibe en este momento, Señor, Dios de la gloria, toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Oh, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Recibe la adoración, Padre, gracias, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, en este momento, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Recibe, Señor, toda la adoración,
toda la gloria y toda la alabanza. Si en este momento hay una persona, Señor, que esté tratando con él, si alguien sabe que Dios ha hablado a su corazón, que Dios ha hablado a su conciencia, y que sabe que esta palabra ha sido para usted, ha sido para él, ha sido para ella, ese es el momento de venir a los pies de Jesús. Este es el momento. ¿Alguien de los músicos puede pasar? Aleluya. Este es el momento de venir a los pies de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Recibe, Señor, toda la adoración y toda la gloria por los siglos de los siglos. Oh, Padre, gracias en esta mañana. Si algún corazón en este momento quisiera entregar su corazón a Cristo, reconciliar con Cristo, venir a los pies de Cristo, aleluya, esta es la oportunidad. Aún si quiere pasar al altar, ahí está el altar, esperando. El Señor dice: venir luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a cantar. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre será, si en verdad le quisieres temer. Al divino Señor hallaré. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, y feliz para siempre será, si en verdad le quisieres tener. Al divino Señor allá, y sus hombros llevados será, y tendréis a sus pies el perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, y feliz para siempre será. Gracias, Padre, en este momento por esta palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu palabra nunca regresa vacía. Donde quiera que esté, Señor, una persona que en este momento esté atravesando una situación difícil o dudando de su salvación, reafirma, Padre Santo, en su corazón. Oh, gracias, Padre, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Tú que estás en línea, si esta palabra ha tocado tu corazón y sabes muy bien que si mueres hoy, no sabes a dónde va tu alma, todo lo que tienes que hacer es decir: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, perdóname por mis maldades, por mi desobediencia. Y si lo has dicho de corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados. Tu vida nunca será la misma, jamás. Todo lo que tienes que hacer es buscar una iglesia, una congregación donde congregarte. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos guiar. Nosotros te podemos guiar, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Nuestra iglesia está ubicada en el 430, la calle, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina, en la calle 21. Nuestros servicios son martes y viernes, 7:30 de la noche, y domingo a las 10 de la mañana. Y día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores, vienen a estudiar con nosotros. Amén. Así es de que www.iglesiacomunidadcristiana.org.